Estocolmo. Un hombre de casi 40 años recibe una herencia de su abuela. No le deja una casa, le deja algo más valioso, el contrato de alquiler de su piso. Porque en Estocolmo conseguir un contrato de alquiler regulado puede llevarte hasta 20 años de lista de espera. Hay padres que apuntan a sus hijos a las listas el mismo día en el que nacen. Y esto, agárrate, en la ciudad más progresista de Europa. En la capital del país que durante décadas vendió al mundo el modelo más generoso, amable y protector con el inquilino. Y así el paraíso de la vivienda asequible acabó convirtiéndose en un lugar donde heredar un contrato de alquiler es, literalmente, una forma de patrimonio. Hoy vamos a ver por qué sucedió todo esto, y sobre todo por qué eso que pasó allí está sucediendo hoy aquí, aunque estemos en la otra punta de Europa. La historia de Estocolmo no es una historia de malvados villanos aprovechándose de la gente, es exactamente lo contrario. En los años 40 el gobierno sueco decidió que el mercado del alquiler era demasiado importante como para dejarlo en manos del mercado. Puso topes de precio y los topes funcionaron al menos en el corto plazo. Los precios dejaron de subir, hubo aplausos, titulares, un modelo de país. Pero se ignoró que los precios son una señal. Cuando un termómetro marca 39 grados puedes hacer dos cosas, o bien bajar la fiebre o romper el termómetro. Pues Suecia decidió romper el termómetro y empezó a suceder lo que nadie había previsto. Construir pisos para alquilar dejó de ser rentable. Si el Estado te dice cuánto puedes cobrar y ese cuánto no da para levantar un piso, mantenerlo, pagar al banco, pues al final ese piso no se levanta. Nadie va a poner millones para perder dinero por decreto. Y así la oferta comenzó a secarse. La población iba aumentando y lo que apareció no era precisamente un mercado más justo. Apareció una cola. Una cola gigantesca, muy ordenada, muy limpia, muy escandinava, pero una cola donde el premio no era un piso bonito, era cualquier piso. Una cola en la que entrar joven y salir con canas se convirtió en lo normal. Un sistema en el que tu vecino no paga lo mismo que tú de alquiler, porque su contrato viene de 1982 y el tuyo de 2020. Y entonces llegó lo más bonito de todo, el mercado negro, porque cuando algo vale mucho más de lo que el papel dice que vale, ese papel se convierte en oro. Aparecieron pagos por debajo de la mesa para conseguir un contrato. Aparecieron traspasos encubiertos. Aparecieron favores, contactos, enchufes. La vivienda dejó de asignarse por dinero y comenzó a asignarse de una manera mucho peor. Por suerte, por familia y relaciones. Y todo esto, recuerda, en nombre de proteger al inquilino. Ahora vámonos a España. Aquí todavía no hemos llegado tan lejos, pero el relato de fondo es el mismo, solo que contado con otro acento. Llevamos años escuchando el discurso de que el problema de la vivienda es la avaricia, que son los fondos buitre, que son los rentistas, que son los pisos turísticos, que son los extranjeros que vienen a comprar, que son los especuladores. Cada temporada cambia el villano, pero al final la trama es siempre la misma. Hay malos que acaparan y por eso los demás no podemos vivir. Y esta es una historia bastante cómoda de contar. Hay héroes, hay villanos y un final feliz si los malos pierden. Y el único defecto que tiene es que esto es una historia de ciencia ficción. Vamos con los números, sin dramatismos. En España viven hoy varios millones de personas, más que hace 15 años. El número de hogares ha crecido. La demanda de vivienda en ciudades donde realmente hay trabajo, como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, no ha parado de crecer. ¿Y la oferta? La oferta lleva más de una década por los suelos. Se construye menos de la mitad de lo que se construía a principios de los 2000. Y en algunas zonas, bastante menos. Y párate un segundo aquí, porque esto es lo que casi nadie quiere mirar de frente. Si la demanda sube y la oferta no responde, los precios se disparan. Y no es por avaricia ni conspiración, es pura aritmética de mercado. Porque la avaricia, si quieres llamarla así, ya existía antes y seguirá existiendo en el futuro. Y lo que cambia con el tiempo no es cuánto quiere ganar la gente. Lo que cambia es cuántas casas hay disponibles para cuántas personas las quieren comprar. Y la pregunta interesante, la única pregunta interesante, es esta. ¿Por qué no se construye? Y aquí es donde empieza un auténtico laberinto. Imagínate que mañana quieres levantar un edificio de viviendas en una ciudad española de tamaño medio. Eres un promotor pequeño, no un gran fondo. Tienes el dinero, tienes las ganas y tienes el suelo. ¿Cuánto tardas en empezar a poner ladrillos? Pues la respuesta media es que en casi toda España tardas varios años. A veces 5, a veces 7. He visto lugares que incluso 10. Y no porque sea un edificio complicado de construir, sino porque entre licencias urbanísticas, modificaciones de planeamiento, informes sectoriales, alegaciones vecinales, cambios normativos en mitad del proceso y silencios administrativos que no son ni un sí ni un no, el suelo con el que empezaste ya no se parece nada al suelo que tienes cuando terminas. Y por el camino todo te va costando dinero. Los intereses corren, el equipo de construcción cobra,
obra, los estudios se renuevan, los terrenos se mantienen. Y tú, antes de poner un solo clavo, ya llevas gastada una verdadera fortuna. Ahora métete en la cabeza del que tiene que decidir si entrar en ese juego o no, porque ese señor o señora no es un personaje de ficción que vive en una serie de dibujos animados. Es alguien que hace cálculos igual que haces cálculos tú cuando te planteas comprar una hipoteca. Y sus cuentas salen así. Si construir 200 viviendas puede llevarme más de 7 años, costarme una fortuna en intereses, exponerme a que me cambien las reglas 3 veces por el camino, y que encima luego me acusen de especulador por haberme arriesgado, pues lo racional es no construir más. De hecho, lo racional es construir menos. Y carísimo, porque cada piso tiene que pagar, además de los costes, todo ese laberinto. Y eso es lo que nadie quiere contar. El laberinto cuesta un dinero y lo paga el que compra el piso. Y aquí es donde viene el giro de tuerca. Cuando construir es lento, caro y arriesgado, pasa una cosa muy interesante con los pisos que ya estaban construidos. Se vuelven escasos, y cuando algo es escaso y tiene mucha demanda, los precios se disparan. Y no porque el dueño sea avaricioso, sino porque hay 15 personas detrás dispuestas a pagar para no quedarse sin él. Si tú vendes por menos, el siguiente lo revenderá por más. Así que la avaricia no crea el precio, lo crea la escasez. ¿Y entonces quién entra en este juego? Pues exactamente quien tiene espalda financiera suficiente como para soportar estos costes. Los fondos, los grandes patrimonios, gente con mucha liquidez que quiere rentabilizar su dinero, porque cuando un activo se vuelve escaso por decreto, deja de ser un lugar donde vivir y se convierte en un refugio para guardar tu dinero. Igual que el oro, igual que la deuda pública, igual que cualquier cosa que no se pueda fabricar más. Fíjate en la paradoja, cuanto más difícil es construir, más valioso se convierte lo que ya está construido. Cuanto más demonizamos al pequeño promotor, más espacio estamos dejando a los fondos que sí que tienen ingenieros, abogados y paciencia para aguantar 10 años de papeleo. Cuanto más legislamos contra el casero individual, más se concentra la propiedad en aquellos que sí que pueden asumir el riesgo a escala industrial. Así que esas medidas están empujando justo al lado contrario del resultado que dice querer evitar. Y para que veas que esto no es ideología mía, cruza la bola del mundo y mira Tokio, la mayor megaciudad del planeta. Casi 40 millones de personas viviendo solo en su área metropolitana. Llegan decenas de miles de habitantes cada año. Y sin embargo, los precios de la vivienda en Tokio llevan décadas estables. ¿Magia japonesa? Pues no. Es algo mucho más aburrido. Y es que en Tokio, si quieres construir y cumples con la normativa básica, construyes. No pides permiso para todo, no negocias durante años con el ayuntamiento. No te enfrentas a vecinos que te pueden bloquear el proyecto simplemente porque las obras les ensucian el paisaje. Las normas están escritas en piedra, son claras, son racionales y el suelo se utiliza. Cuando llega gente nueva, se construyen pisos nuevos. Es así de poco glamuroso. Tokio no ha resuelto el problema de la vivienda con buenas intenciones. Lo ha resuelto dejando que la oferta respire. Así que volvamos al principio, a Estocolmo, a aquel hombre que recibe el contrato de alquiler de su abuela. Al empezar parecía una anécdota exótica. Ahora, con todo lo que llevamos dicho, mira lo que significa de verdad. Significa que cuando un país decide que la vivienda es demasiado importante como para dejarla en manos del mercado, lo que acaba sucediendo no es justicia. Es un sistema donde la vivienda se reparte por contactos, por familia, por suerte, por antigüedad o, llegados al caso, por dinero negro. Significa que cuando el termómetro se rompe, la fiebre no desaparece, simplemente deja de medirse. Y sobre todo significa que la gente joven, la que no tiene 20 años para hacer cola, es la que acaba pagando la factura. En España todavía estamos a tiempo, pero llevamos años en la misma dirección que Suecia y vendiéndonoslo como progreso. Recordemos que Suecia se echó para atrás, pero nosotros pintamos al promotor como villano y luego nos preguntamos por qué nadie construye. Pintamos al casero como enemigo y luego nos preguntamos por qué nadie alquila. Tratamos el suelo como un campo de batalla ideológico y luego nos preguntamos por qué los pisos cuestan lo que cuestan. Los especuladores no son la enfermedad, son la fiebre. Son lo que aparece cuando la oferta lleva años bloqueada y la demanda no para de crecer. Si quieres bajar la fiebre, no rompas el termómetro, ni pegues al médico que te dice cómo bajarla. La pregunta no es si nos atrevemos a luchar contra los ricos. La pregunta es si nos atrevemos a aceptar que llevamos décadas votando una y otra vez las mismas leyes que producen aquello que nosotros decimos odiar. Y esa pregunta te la dejo para ti en los comentarios. Dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete y nos vemos en el próximo.